Queridos amigos de Hablando Claro, muy buenas noches. Oigan, ustedes lo pidieron, ustedes me mandaron mensajes, comentaron, me enviaron sus videos y pues sin más presentación, aquí está el licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Mi querido Mario, amigo, qué gusto saludarte, bienvenido. Mi querido Mark, muy contento de estar aquí esta noche contigo, saludándote a ti y a todo el auditorio. Ya tenemos un rato de no vernos, así es que bueno, pues aquí estamos para platicar. Oye, sí, se va rápido el tiempo, Mario, y de hecho, yo quiero preguntarte porque te he visto muy activo en todos lados, en redes, en fin, por todas partes, en asociaciones. ¿Cómo ha estado este último tiempo, Mario, que no hemos platicado? ¿Qué tanto has hecho? Todo lo que alguien puede hacer cumpliéndole la promesa a sus hijos de tratar de salvarles al país donde nacieron. Así te lo respondo. O sea, se lo prometí a cada uno de mis hijos, de mis 6 hijos, desde los pequeños que apenas hablan hasta los grandes, la que está a punto de casarse y que tiene todo un futuro por delante. Y bueno, pues les he dicho que, pues nada, como poderles transmitir en primera persona, ¿no? Tratando de hacer todo lo posible. O sea, claro, como gente de fe decimos, bueno, pues haremos todo lo posible, ¿no? Y a Dios le tocará hacer lo imposible, ¿no? Claro. Pero nosotros tenemos perfectamente claro que, pues somos gente de clase media y no tenemos a dónde huir. En otro país vamos a ser refugiados, vamos a ser inmigrantes, vamos a ser, como quieras llamarle, ¿no? Y esta es nuestra patria, este es nuestro país. Y bueno, no somos, mi familia materna, la familia Mendiolea, tenemos 4 generaciones en México, nos conocemos todos, somos una sola familia en México y no estamos dispuestos a renunciar a la tierra de la cual se bajaron de un barco un día nuestros tatarabuelos y que nos dieron por nación. O sea, vamos a pelear con todo para que no nos roben pues todo lo que tenemos, todo lo que somos y en todo lo que creemos, Marc. Esto es algo de lo que poco se habla, pero, y no hablo solamente estrictamente de la fe, sino creo en la libertad, creo en los derechos, creo en la Constitución, soy abogado, y pues, ¿qué estoy haciendo? Pues tratando de defender lo que amo, porque si no defiendo lo que amo, pues no valgo nada como persona, como ser humano, ¿no? Así es que amo a mi país y en eso estoy. Fíjate que sí, y mencionas palabras que son aparte muy hermosas, Mario, porque hablas también de ese sentido de pertenencia. A mí me tocó también, pues mi familia también es inmigrante, pero como bien dices, aquí echamos raíces, ¿no? Aquí nos criamos, aquí nacimos, este país recibió a nuestros ancestros, este país nos permitió tener una vida y ser quienes somos, ¿no? Con la cultura, con el idioma, con las costumbres, la música, bueno, todo te va formando. Y no se vale, yo creo, nada más darle la espalda e irse, que como bien dices, además sería en condiciones no tan favorables, ¿no? Si uno se apellidara Slim o algo por el estilo, pues bueno, es ciudadano del mundo. Pero yo creo que aún así quedaría esa espina, ¿no? De traicioné a mi patria. Fíjate que yo cuando estoy perdiendo la motivación para seguir haciendo todo lo que hago, hablar con gobernadores, con obispos, con líderes sociales, tratar de hacer grupos, ¿no? Dar entrevistas, prepararme, en fin, todo lo que hago, desde la cátedra, desde mi corporativo, ¿no? Como abogado. Cuando empiezo a desgastarme un poco, ¿qué crees? Encontré una receta maravillosa para no perder ni el ánimo, ni el entusiasmo, ni la fe. Compártenosla, sí, te voy a dar la receta. Ve 5 minutos la mañanera. Ah, bueno, sí, correcto. Ese es el revulsivo, o sea, es un vomitivo, ¿no? Si alguien en México, ¿no? Alguien bien nacido, bien creado, formado, educado, con valores, con principios, con aspiraciones, en algún momento se cansa de la situación que hay de polarización, de la situación que hay de tanta indiferencia social, de tanta confusión, de tanta manipulación mediática, pues si ya te quieres vencer, pues bueno, pues simplemente pues prende la mañanera para que te des cuenta. O sea, sí, claro, o sea, me pongo a estudiar. ¿Sabes qué me ayuda mucho? Ver los videos de las convenciones nacionales de Morena o el ver las declaraciones de los líderes del partido Morena, porque yo digo, mira, la verdad, Marc, es que nos han hecho un gran favor. O sea, yo trato de siempre encontrarle el punto positivo a las cosas. Y digo yo, esta situación del país, primero, nos está poniendo a prueba para que a la ciudadanía nos salga el cobre. Sí, correcto. A ver, sí, a que nos salga el cobre, a ver si realmente ya dejamos de ver Netflix, ya salimos de nuestra apatía, si tenemos la capacidad de convencer, de informar, de formar a los demás, o si realmente nos merecemos
el terminar como un país bananero, una economía pues del tercer mundo nuevamente y además despojada de nuestros derechos civiles, políticos y fuera del contexto de las naciones, ¿no? De la competitividad, del crecimiento, Claro. o sea, pues bueno, es como una pregunta, es un reto para nosotros. Y por otro lado, pues digo, no podemos dejarlo de lado. Es un momento histórico, ¿no? También es una gran oportunidad porque es un país de 130 millones de habitantes, pero de muy pocos ciudadanos. Cierto, Entonces, cierto. cuando nosotros somos ciudadanos, porque tuvimos la bendición en la vida de recibir formación, educación, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que luchar no solamente por los que están, digamos, de tu lado, de acuerdo contigo, sino también tienes que luchar por los que están del otro lado, por toda esa gente pobre, por toda esa gente que por la ignorancia, por la necesidad, incluso por el adoctrinamiento, está apoyando a quien lo está destazando y a quien lo está estafando y a quien le está mintiendo, ¿no? Mario, Esto es bien debemos importante. asumir de repente también ese papel como de padres adoptivos de estas personas, porque a mí me llama la atención tremendamente. Tú mencionabas las mañaneras y bueno, tiene uno la desgracia de tener por lo menos que informarse qué barrabasadas se dijeron ahí, ¿no? La del día. Pero sí, exacto, ¿cuáles son las estupideces del día? Pero son, ya sabes, arriba de 90 a 100 diarias, ¿no? Pero el punto es que toda esta gente, que digo, ya después de 5 años, ya es extremo que todavía haya quien diga que lo quiere o lo aplaude o lo respeta, o bueno, me he encontrado algunas cosas que son de verdad innombrables, ¿no? Un fanatismo exacerbado. Sí, sí, sí. ¿Es también se convierten en nuestra responsabilidad estas personas, Mario? Claro. Claro, es que lo que pasa es que hay que entender que a final de cuentas México pues es una nación, pero es una familia. O sea, que está Exacto. muy enferma hoy, que está muy enemistada entre los miembros de la familia y que además, Marc, con esta, digamos, tradición histórica que tenemos de que, bueno, el público lo va a entender muy bien. Es triste que los mexicanos utilizamos la democracia, ¿no? Desde 30 años que tenemos, pero utilizamos la democracia para elegir quién nos mienta y quién nos robe y quién, o sea, utilizamos la democracia para andar buscando patrón, para andar buscando este señor feudal, ¿no? Este nuevo Mesías, este líder sexenal, que entonces va a conducir, es algo muy cultural de nosotros, ¿no? De nuestra idiosincrasia como país, o sea, el estar buscando ahora quién va a gobernar, ahora quién nos va a mandar, ahora quién nos va a decir cómo tenemos que ser. Y yo, tú lo sabes, ¿no? Como abogado, yo les insisto mucho cuando me toca dar clases en posgrado o cuando doy algún seminario, en fin, cuando se ven los elementos del Estado, yo les explico y les profundizo mucho sobre la teoría de la soberanía. Claro. Hablamos de que un país debe de ser soberano, pero es que nosotros también somos soberanos. Y si nosotros como ciudadanos no somos soberanos como seres humanos en nuestra vida, tampoco tenemos un país soberano. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Ve lo que le ha pasado a los partidos políticos. Los partidos políticos, los que en su momento fueron de oposición, se convirtieron en burgueses porque les llegó el financiamiento del Estado y entonces se convirtieron en empresas donde van a todas por el poder, por conservarlo, por mantenerlo y dejaron de representar a la ciudadanía. Antes era el PRI y el pueblo del otro lado, ¿no? Y entonces Sí, luego vino esta fantasía de la democracia donde empezamos y hubo la transición y demás y regresó el PRI y demás. Pero ahora resulta que bajo este adoctrinamiento que estamos viviendo, ahora es el pueblo contra el pueblo. Sí, sea, es que sí. Es el pueblo contra el pueblo. O sea, imagínate qué terrible. Eso no lo habíamos vivido. O sea, nos veían la cara, nos robaban, nos mal administraban desde la función pública, pero ahora la división ha llegado a las mesas, a las familias, a las casas, a los centros de trabajo. Y no es más que el resultado de dos cosas, Marc, del adoctrinamiento por un lado y del otro lado de la normalización de la sinvergüenzada, del descaro, ¿no? Escuchaba hace rato en alguno de los grupos de Hablando Claro, compartieron un extracto de un video de Miguel Ángel Cornejo. Sí. Maravilloso hombre, ¿no? Ya no está con nosotros. Uh-huh. Yo también estudié con él, fíjate, qué maravilla. Maravilloso, Miguel Ángel. Y en esta parte él hablaba justo de esto, cómo los mexicanos incluso nos justificamos. Oye, es que aquel político, pues sí era ratero, pero dejaba robar. Oye, aquel presidente, pues sí robó, pero hizo mucho.
Aquel güey pues no cumplió lo que prometió, pero hizo algunas cosas buenas. Y nosotros vamos normalizando esto, que a todas luces es el cáncer que tiene hundido al país, Mario. No le hace que manche con que salpique. El que no tranza, no avanza, ¿no? Sí. O sea, se volvió cultura. Fíjate que yo debato con algunos priistas, muy buenos amigos, y yo les digo, en todo lo de broma, y a veces sí y a veces no, les digo, es que el presidente de México es el resultado de ustedes, les digo. Claro. No hay un engendro más priista en este país que el propio presidente de la República. O sea, de hecho, fíjate, Mark, en la situación en que nos encontramos hoy. Año 2024, ¿quién nos iba a decir? Yo tengo 48 años, ¿no? Y me tocó estar aquí en el Estado de León en el cierre de campaña Vicente Fox, cuando iba a sacar al PRI de los Pinos en el 2000, ¿no? Y entonces, como un ciudadano, ¿no? Yo nunca he pertenecido al PAN ni a ningún partido. Yo tampoco, seguramente ahí nos vimos, porque ahí andaba yo metido también en todo ese rollo. Nos tocó, ¿te acuerdas, no? La esperanza de la transición y demás. Pero ¿quién nos iba a decir que 24 años después el PRI, la dictadura perfecta, quiere volver otra vez a instalarse? O sea, esto es un remake mal hecho, es la versión socialista del PRI, ¿no? Sí, con sus peores elementos, con Bartlett al frente como el eslabón perdido, ¿no? De esa generación, y con múltiples evidencias de que otra vez estamos la sociedad mexicana luchando contra el sistema político mexicano emanado de esa clase política revolucionaria que es la que ha ordeñado al país durante 100 años. Sí. Yo jamás lo habría imaginado, Mario, después de toda esa lucha, después de todo ese trabajo, aquella noche de elecciones del 2000, cuando sale Cedillo en Televisión Nacional a aceptar la derrota del PRI, a mí, te lo debo, a mí se me rodaban las lágrimas, de verdad te lo digo. Sí. Fue tanto trabajo y era tanta la emoción y tanto el gusto de que por fin habíamos rescatado este país. Jamás habría imaginado que, primera, hubiera vuelto el PRI desde el 2012, o sea, escasos 12 años después, y ahora tenemos, como bien dices, a esta versión con los rencorosos, los que no agarraron buen hueso, los que no tuvieron una buena posición, a quienes no se los dejó robar a manos llenas, y quedaron frustrados, vienen con este PRI corregido y aumentado y más izquierdoso todavía, ¿no? No lo habría imaginado ni en pesadilla, man. Más criminal, más asociado al narco, más, ¿sabes qué? Yo te decía hace unos minutos, Mark, empezando la transmisión, la sociedad mexicana evidentemente está enferma. ¿Cómo yo me doy cuenta? Fíjate, ¿no? Y esto nos debe doler profundamente a todos. Un país donde el presidente de la República a sus seguidores les dice solovinos, les dice mascotas. Y, o sea, tú imagínate cómo estamos como sociedad, que el presidente se ríe de las matanzas, que el presidente les deja morir a los niños por falta de medicinas, de tratamientos contra el cáncer, que el presidente es descarado en todo lo que hace, en cómo enaltece el socialismo, en cómo se burla de las necesidades de la gente, en cómo miente. Pero lo que pasa es que se normalizó. O sea, en México, esta cultura de la que estamos hablando, pues llegó el momento en que resulta que los políticos que la gente sigue son los que son más hábiles en mentir. Sí, o sea, es triste, pero habrá quien me diga, no, es que todos los políticos son iguales. No, ni la política existe para eso, ni tampoco todos los políticos, digamos, han sido iguales en la historia del país. Hay buenos y malos, pero hay que entender que hay de malos a malos. O sea, sí, hay niveles. Sí. De malos a malos, y hoy, mira, es así como decíamos, la transición a la democracia. Hoy México está viviendo la transición al comunismo. Totalmente. Y entonces... Totalmente. Perdón, no, sí, adelante. No, adelante. Es que te iba a decir, ahorita que estás comentando de esto, gran parte de lo que ha causado un cierto revuelo, pues son todos tus programas y todas las comunicaciones que has hecho referente a esta nueva constitución y al Plan Nacional de Gobierno, ¿no? El Plan Nacional de Morena. Algo que también he hecho yo en este canal y que por supuesto tanto a ti como a mí en su momento nos ha causado todas las burlas y críticas y en fin, descalificaciones por todos lados. Pero ahora por fin parece que empiezan a abrir los ojos, Mario, parece que hay más gente que ya se dio cuenta que esto sí va en serio y ya están tomando en cuenta estos documentos, ¿no? Que tanto tiempo tiene que empezamos a mencionar.
¿Cómo ves este proceso, Mario? Porque yo, aún cuando hay gente que ya abre los ojos, ya es descarado lo que está haciendo Morena, ¿no? El presidente ahora apenas para el día 5 nos va a dar su nueva receta de cómo sí terminar de destruir al país, porque parece que no ha podido completamente. Entonces se le ocurrió otra fórmula y ahora va a acabar con las instituciones, ¿no? Claudia Sheinbaum, vamos, protegida y acorralada, así yo la veo como un borreguito en un corral, que no le permiten dar una conferencia, no le permiten contestarle a un periodista, un reportero, no puede hacer un debate, no puede tener presentación, nada, está totalmente protegida porque no sirve para maldita la cosa. Es correcto. Pero un presidente que está viendo de qué manera sigue controlándole el país, quede quien quede como a control remoto, ¿no, Mario? ¿Dónde estamos entonces en este panorama? Mira, yo el diagnóstico que hago es un poco haciendo una revisión histórica de lo ocurrido en México en las últimas décadas que nos explican rápidamente en qué posición estamos. Mira, es cierto que sí existen diferentes planteamientos políticos, o sea, tú ves ahora la constitución de esta que está proponiendo, porque por cierto hay gente de Morena que dice, un senador de Morena me decía hace un par de días, en un programa de radio me decía, es que usted está hablando de una constitución que no tiene nada, de un proyecto de constitución que no tiene nada que ver con nuestro partido. Yo le decía, oiga, pues dígale eso a Mario Delgado, y dígale eso a Arturo Saldívar, porque los dos ya hablaron de esta constitución en entrevistas, y Mario Delgado lo hizo en la Asamblea Nacional del partido. Vean los videos, o sea, no es... ¿Tú recuerdas la versión anterior? Perdón que te interrumpa, pero ¿recuerdas la versión anterior de esta constitución? Ahí aparecía el nombre de Mario Delgado. Por supuesto, o sea, lo que pasa es que, mira, esta última, yo por ahí en alguna entrevista lo dije, es que este es el tercer proyecto que nos mandan, ¿no? A través de las redes y demás, para ir permeando la idea de la nueva constitución. López Obrador, desde que llegó, pues, habló de que se necesitaba una nueva constitución, y es que, mira, voy a decirlo en 2 minutos en retrospectiva, es que esto de la nueva constitución es el plan A, B y C de este gobierno, sí, que son extraordinarios desmanteladores. O sea, son... yo crecí en la Ciudad de México, Marc, me vine a vivir a Guanajuato a los 18 años, y yo estudiaba en el límite de la colonia Narvarte, la secundaria, donde se entronca con la colonia Buenos Aires. Y era muy sorprendente para los que vivíamos ahí en la Benito Juárez, porque tenía fama esa colonia, y así sucedía, de que los ladrones desmantelaban los coches en 1 minuto, los desmantelaban, les quitaban todo lo vendible. Bueno, pues ese fenómeno que yo veía en mi adolescencia en la colonia Buenos Aires, ¿no? Ahí sobre Doctor Vertis, pues ahora lo veo en el gobierno federal, la habilidad que tienen los de la izquierda para llegar y desmantelar ideológica, moral, ¿no? Económica, social y políticamente a una nación, a un país con todas sus estructuras. Mira, la gran diferencia que hay en México entre la derecha y la izquierda, que claro que son propuestas diferentes, tan es así que en el proyecto nacional de Claudia Sheinbaum y en esta nueva constitución, en esta última, ¿no? La del Consejo Nacional de Pueblos Mexicanos, bueno, la diferencia ha sido en que cuando la derecha gobernó México, porque claro que era una ideología de derecha, hablado del 2000 al 2012, la derecha llegó y no modificó la estructura del país. O sea, a la derecha se le puede acusar de muchas cosas, pero son demócratas, no sé si me explico. Totalmente. O sea, no llegaron a crear las instituciones, Mario, claro, fortalecieron institutos democráticos. Claro. O sea, porque son demócratas, porque no necesitan quitar la libertad. Se les puede acusar de malos gobernantes, se les puede acusar de que no cumplieron expectativas, pero no se les puede acusar de lo que la izquierda sí hace. La izquierda, cuando llega al poder, la izquierda cambia de régimen. Sí. O sea, suprime el régimen constitucional, republicano, de derechos, de libertades, lo suprime para implantar un modelo sociocomunista. O sea, las izquierdas en Latinoamérica, todas han hecho eso. Entonces, sí, es bien importante que nosotros sepamos de dónde venimos, porque cuando la derecha tuvo la oportunidad de transformar las estructuras jurídicas, sociales, políticas, económicas, siguieron de la mano con el Bester Gordillo y con Romero de Champs. Y entonces, el PAN llegó a gobernar, pero con la estructura del PRI, no sé si me explico. Por supuesto, y conservó mucho de esa estructura. ¿Qué fue lo que pasó? Regresó que el nuevo PRI, que eso no existe ni existirá nunca, ¿no? Y entonces nos llegó de las profundidades del averno del PRI este masacote, ¿no? de gente
de lo peor del PRI se fue, dicen algunos, al PRD, y lo peor del PRD se fue a Morena, dice. Entonces, nos llegó, Morena nos ha juntado, es este caldo como de un caldero de bruja, donde nos ha juntado a lo más nauseabundo de la clase política, y tú ves el proyecto de nación de Sheinbaum, Mark, digo, retomando el punto, tú lo lees, ¿no? Era lo que yo te decía, para salir de dudas, bueno, pues es un proyecto totalmente anti-chairo, porque si alguien tiene dudas de a dónde quieren llevar al país, con que sepa leer, pues lo puede empezar a leer, ¿no? Un proyecto donde, si a la gente le da flojera, que busque al final sus artículos transitorios de la nueva Constitución, o que lea simplemente la argumentación que dan en el inicio de cada uno de estos 18 puntos, ¿no?, del proyecto de nación. Es verdaderamente impresionante el ver con qué descaro lo hacen, y además el que ellos hablan de un país que no es México, no sé si me explico. O sea, eso que viene en el proyecto nacional de Claudia Sheinbaum es la versión comunistoide, es la versión de izquierda socialista de una nación que no somos, que no donde existe, quieren llevar a México. Mándeme. Sí, es una nación que no existe, de la cual, según ellos, parten para la elaboración de este proyecto, pero es un México absolutamente irreal, es un México que está en su imaginario. Irreal, y el proyecto lo venden como algo novedoso. ¿Por qué? Porque Morena no vive de los resultados, sino de la ignorancia del pueblo mexicano y de su indiferencia. O sea, ellos están recogiendo, cuando el presidente ha arengado 5 años contra el PRIAN, no hay un ícono más grande del PRIAN en México que Andrés Manuel López Obrador. No hay, cuando él habla de la mafia del poder, no hay una fotografía más clara de la mafia del poder que sus propios secretarios de Estado y sus asesores. Claro. Cuando él habla, ¿no?, de los que han destruido al país, de estas mafias asociadas, del narcoestado y demás, bueno, está hablando de sus hijos. Entonces, está hablando de sus propios hijos. O sea, este nuevo proyecto de nación nos debería despertar a todos, Mark, porque es un proyecto donde claramente se nos dice a dónde se quiere llevar. Sí, yo lo he dicho en algunas entrevistas, si tú tomas el proyecto de constitución, del nuevo Congreso Nacional Constituyente, ¿no?, de esta política, de esta constitución política, ¿no?, de la República Federal y Pluricultural, porque ya ves que le van a cambiar el nombre de México, ¿no? Bueno, es hasta el nombre del país, ahí la tienes. Esta constitución, de la que ya ahora habla Arturo Saldívar, de la que habla Mario Delgado, de la que los líderes, de la que Ackerman también en su momento daba cuenta, ¿no?, artículo por artículo de esta constitución en los talleres de la UNAM. Bueno, yo lo debo de decir, es que si alguien con una mediana instrucción lee esta constitución, o por lo menos algunas referencias que le podemos dar, y la gente no despierta hacia dónde están llevando al país, pues es verdaderamente, no me lo explicaría yo. Fíjate, nada más, una constitución, bueno, que habla de cosas inimaginables, incluso en el colectivo de los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 71, fíjate, esto no ha salido en los medios, no se ha comentado porque la gente no lo ha leído. Entonces, exacto, que además hay una correlación directa entre el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum 2024-2030 y la Constitución. Es más, cuando tú lees la Constitución, estás leyendo discursos de López Obrador y estás viendo las iniciativas de reforma constitucional que ha ido presentando. Los 61 artículos que ha modificado son esta propuesta de Constitución que viene. Es en paralelo, es lo mismo. Es que, fíjate que me río porque hoy por la tarde justamente platicaba con un amigo y me decía, oye, pero es que no, o sea, la Constitución es otra cosa contra el proyecto de nación. Digo, a ver, espérame tantito, ¿ya los leíste los dos? Porque si los lees, son exactamente lo mismo. Uno es el instrumento para aplicar el otro. Son las dos columnas que están perfectamente unidas. No hay separación entre uno y otro. Hay, Mark, 3 planes del gobierno, y eso no lo digo yo. Lo dicen los ideólogos del Foro de Sao Paulo, que han repetido la misma dinámica en 7 naciones norteamericanas. Sí. El plan A, el plan B y el plan C para el empoderamiento del gobierno y la instalación de un socialismo en un país. ¿Cuáles son nuestros 3 planes? Muy sencillo. El primer plan que hacen es la transformación del ordenamiento jurídico del país, a través de reformas constitucionales, a través de la
generación de nuevas leyes federales, generalmente anticonstitucionales, ¿no? Pero que con las mayorías en los congresos, pues se las aprueban, ¿no? Estas que se vuelven mayorías rapaces de estos socialistas cuando llegan, y el plan A en todas las naciones ha sido: no cambies la Constitución, destruye la que hay, termina con la división de poderes, acaba con las instituciones, haz una reforma para que ya no sea el orden del marco jurídico constitucional de un país, sino que sean asambleas populares, véndeles el rollo de las elecciones a mano alzada, véndeles el asunto de la igualdad para todos, con las mismas banderas. Tú escuchas los discursos de Fernández, de Correa, de Evo, de Chávez, de Maduro, de Ortega, todos, ya no te digo de Petro, que es el último engendro de esto. Bueno, Petro es como el siamés de López Obrador. O sea, sí, cuando uno ve la campaña, hasta utilizaban los mismos ejemplos, las mismas frases, primero los pobres, el pueblo sabio, la transformación del país. Bueno, lo mismo, es un guión. Bueno, en este primer plan que hacen, ellos llegan y destruyen la Constitución. Ese es el plan A. El plan A de los socialistas en Latinoamérica es: transforma el ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para que, si bien llegaste a través de un método democrático y en una división de poderes y un orden constitucional, eso se acabe y te instales y formes una dictadura anticonstitucional y anti-Estado de Derecho, ¿sí? Lo estamos viendo en Venezuela ahorita, ¿no? Con María Corina y con Maduro. O sea, ahí está el ejemplo claro. Bueno, y Nicaragua, en fin, le podemos sumar más, pero que está ahorita, digamos, en los medios, ¿no? Plan B. ¿Cuál es el plan B? Evidentemente, propone una nueva constitución, pero la nueva constitución no la han propuesto como Chávez prácticamente al año. En las otras naciones donde se ha instalado el comunismo, el socialismo en Latinoamérica, el proceso ha sido: primero tienen que adoctrinar a la sociedad, dividirla, confrontarla, destruir y sobornar y amenazar y perseguir desde el Estado a través de las instituciones, y ya que dejaron bastante mermado a la nación, ¿no? Y a las estructuras de gobierno, entonces sí, imponen una nueva constitución, y pues de ahí las décadas que duran en el poder. Ese es el plan B. Es decir, si no lo hicimos a través de un desmoronamiento progresivo, ¿no?, gradual de la constitución, de plano vamos a hacer otra. Y entonces ya no la modificamos. Ahora López Obrador, en su nuevo paquete de reformas que estás a punto de denunciar, dice que incluye transformación a otros 36 artículos de la Constitución, cuando ha modificado 61. O sea, estamos hablando ya de 2/3 partes de la Constitución distintas, porque el modelo es diferente, bajo el argumento de la justicia social y este brete que le vende a la gente de que no vamos a recuperar el espíritu de la Constitución del 17, porque ahí sí había justicia social. Es una sinvergüenzada. Imagínate, yo como constitucionalista, que conocemos perfectamente bien la Constitución del 17, y que él venga a decir que era una Constitución que hablaba de justicia social. Bueno, es verdaderamente, pues es que es caldo para chairos, ¿no? Es discurso para ignorantes, para gente que no conoce nada ni de la historia de su país. Ni de su propia, ni siquiera de la Constitución vigente, Mario, no tiene la más remota idea de qué es eso. Un obispo me decía el otro día, me decía: mi querido Mario, tenemos un gran problema. El católico nunca, el creyente, el cristiano, me decía, nunca ha leído ni la Biblia, y el mexicano nunca ha leído la Constitución. Es cierto, es muy cierto, qué razón tiene. Y mira, ese es el plan B. O sea, te digo, el plan A, ¿no? Irla transformando en unos pocos años. El plan B, una nueva, ahí ya tienen su plan B listo, ¿no? Porque todo depende de lo que ocurra con el plan C, porque el plan C a veces se adelanta. ¿Y cuál es? El desconocimiento de la primera derrota en las urnas electorales. Claro. En todos los países en Latinoamérica donde ya no pudieron sacar estas dictaduras, no nada más en Latinoamérica, puedo poner el caso desde Polonia hasta quien quieras fuera del continente americano, sí. El chiste ha sido no reconocer la primera derrota. Sí. Al no reconocer la primera derrota, como sabemos que lo va a hacer porque es la historia de su vida, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que entonces viene el desconocimiento de las autoridades. Y yo a la gente le voy a dar una referencia para todos los que siguen diciendo, Mar, que esto no es así, que esto es esta nueva constitución, ¿no? Que están proponiendo desde el año 2019, que la han
han hecho el refrito 3 veces, le han cambiado la portada, pero es la misma, ¿no? Es la misma basura, sí. Es la misma basura, y que en el 25 de noviembre del 2020 la sacaron estos miembros de Morena, ¿no? Quienes junto con Mario Delgado la propusieron ante el pleno, ¿no? Del partido en su Asamblea Nacional, del partido Morena, y que bueno, de la cual, insisto, están dando cuenta y han dado cuenta en los últimos 3 años los líderes de Morena. Es esta constitución que dice, por ejemplo, tiene artículos transitorios, para quien la quiera y para quien no, un 477-107-5052 le hemos ofrecido, ¿no? Con la mejor intención a todo el país, aunque ahorita todos mis abogados están los asistentes tratando de contestarle a la gente para enviarle el material, pero esta constitución dice en los artículos transitorios, nada más para darnos... Por favor, 477-107-5052. Escríbanos, nosotros les mandamos la constitución que quiere imponer Morena, de la que habla Mario Delgado, el presidente nacional del partido, de la que habla Arturo Saldívar, de la que ha hablado Ackerman en los talleres de la UNAM, de la que han hablado en la Convención Nacional de Morena. Bueno, estos artículos transitorios que, si alguien los quiere buscar, vienen al final de esta constitución, ¿no? Transitorios en cuanto al proceso en lo que se aplica, ¿no? Cómo se va a ir aplicando esta constitución una vez que se supone ya sea vigente. Nada más para que se den una idea. En el 11º transitorio dice con todas sus letras esta constitución que Claudia Sheinbaum trae en el pecho, porque así dijo, ¿no? Es que este nuevo proyecto la traigo en el pecho metido. Bueno, en el pecho trae una constitución que dice que van a transformar gradualmente todas las empresas capitalistas en empresas cooperativas. Sí, dice en el 10º transitorio, vivienda para todos, y habla de la expropiación a todos los arrendadores, y habla de que la indemnización que les van a hacer por motivo de esas expropiaciones a quien tengan más de una vivienda, se la van a pagar en un plazo hasta de 20 años. Habla en el artículo 2º transitorio del movimiento popular constituyente. ¿Qué dice? Escucha esto, Marc, que todo el auditorio ponga mucha atención en esto. Es la constitución que quiere imponer Morena en el 24 y que han dado a conocer por sus propios medios. Está en sus sitios de internet. Dice en el 2º transitorio de esta constitución, dice que una vez que hayan tomado las plazas, van a desconocer a las falsas autoridades. ¿Te suena? Fíjate. El presidente legítimo, ¿te acuerdas? Sí. Es la mística de Morena, vamos a desconocer al Estado mexicano como lo encontramos en el 2018, vamos a desconocer a la Corte, vamos a desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, vamos a desconocer. Por eso es que no es extraño que veas a López Obrador ya enfrentándosele a Jorge Ramos en una entrevista, tal cual como si fuera Nicolás Maduro o Hugo Chávez. Igualito, ¿sí? Pero es por eso, porque no leemos, Marc. Aquí viene la toma de las plazas para desconocer a las falsas autoridades. Y primero transitorio, ese es el primerito, el que la gente va a ver al final de la Constitución, rechazo al capitalismo, al presidencialismo y al sistema electoral corruptor. Artículo 1º transitorio. Vamos a acabar con el sistema electoral porque es corruptor, rechazo al capitalismo y al presidencialismo. Hombre, alguien con 2 dedos de frente, si esto no es socialismo, no es destrucción de un país. Yo no entiendo entonces cómo se llama entonces, mi querido Mario, si esto no es socialismo. Yo ya no entiendo entonces nada, caray. Dice Marc en el artículo 71, dice, nada más para que nos demos una idea, el artículo 71 habla de la no represión a las adicciones, ¿no? Claro, como este es el gobierno del narco, ¿no? Porque este es artículo 71, no represión a las adicciones. Y hay una parte del 71, ahí lo puedes poner, que dice a los adictos se les otorgarán gratuitamente las dosis personales de droga que les sean autorizadas o recetadas por su médico. No, es que sí. Espérate, Marc, ¿no? Y dice, no se penalizan el consumo, producción y comercio de narcóticos, alcohol y sustancias psicotrópicas. No se penalizan. O sea,
Por eso, habrá algo más que decir, o sea, cuando se habla en las mañaneras que dicen, no, estamos combatiendo las adicciones, y es que estamos combatiendo las causas, y pues en su proyecto de constitución lo dicen, y me voy todavía a otro que tienen en cuanto a la migración, y en cuanto a lo que hoy están haciendo con México y el proyecto que tienen, ¿no? Todas estas mentiras que dicen que 500,000, fíjate nada más, 500,000 estadounidenses se han ido a vivir a la Ciudad de México, dice el presidente. No. Es que él tiene otros datos, porque el Instituto Nacional de Migración oye, no registra eso. Mario, cuando puedes tener el descaro, cuando le dice Jorge Ramos, oiga, 177,000 asesinatos, ¿no es una tragedia? No. Mírame, cabrón, o sea, ¿qué es este tipo, mano? ¿De dónde lo sacaron, Chihuahua? Mira, es un hombre que nos confronta, Marco, con nuestra realidad, porque él siempre tiene otros datos, y yo siempre les digo en reuniones privadas, sobre todo la gente de gobierno y del poder y de los partidos de oposición, les digo, ¿saben cuáles son los otros datos que tiene López Obrador? Los otros datos que tiene López Obrador es que a ustedes les faltan pantalones y a los mexicanos nos falta cerebro para enfrentarlo. Cierto, esos son los otros datos que él tiene. Pero que es cierto. Qué fuerte. Esos son los otros datos que él tiene, porque dicen ellos en su nueva constitución, artículo 19, apoyo a migrantes. Métanse a checar los datos del Instituto Nacional de Migración para que vean la cantidad de centroamericanos, venezolanos, cubanos que han entrado a México, legalmente. Pero aparte de eso, en su proyecto de constitución dicen, el autogobierno popular facilitará la legalización de los migrantes, artículo 19, que soliciten su acceso a territorio nacional. Fíjate nada más. Sí, o sea, el Estado va a facilitar la legalización, no solamente la entrada, ojo, la legalización de los migrantes que soliciten su acceso al territorio nacional. Fíjate lo que dice, yo como jurista me quedo pasmado, ¿no? Es como si un chango estuviera haciendo esto, sí, como si lo hubiera dictado un chimpancé. Y dice, toda obstaculización a su acceso se considerará delito y se castigará. Oh, es increíble. Pobre de ti donde te opongas a que alguien de alguna nación, evidentemente miembro del Foro de Sao Paulo, que es de donde nos está llegando la migración, pobre que alguien se oponga porque se va a castigar, se considerará delito y se castigará. Y bueno, Marc, pues lo que tanto hemos dicho, de que cuando hablan en el articulado, en toda la parte de la propiedad en México, dice que la nación será la única propietaria, es la dueña de la propiedad y que va a reconocer la existencia de concesiones en favor de terceros. Y que estas concesiones las puedes tú transmitir, pero sigue siendo una concesión porque la propiedad es del Estado. O sea, lo que tú bien dijiste en algún programa, recuerdo, que te vino una transmisión, se acabó la propiedad privada en México, ¿no? Sí, porque son concesiones de propiedad que además llegan al extremo. Cuando mencionan vehículos, Mario, a mí me llamaba la atención que a veces parece que está dictada por changos, porque hablan incluso de bicicletas. Así es. O sea, ya ni la bicicleta es tuya, la bicicleta tienes una concesión de propiedad. Y en determinado momento, bueno, pues la junta de gobierno, porque ahora son juntas, donde te diste cuenta que no hay ningún requisito para quienes van a formar esas juntas de gobierno. Vamos, no hablan ni de primaria siquiera, o alguna experiencia, alguna trayectoria, antecedentes penales, nada. Cualquiera puede formar parte de esas juntas y ellos deciden sobre lo que en algún momento fue tu propiedad, porque ahí ya será una concesión. Marc, la declaración de Mario Delgado es que hay que estar muy atentos. Sí. Ellos dicen, es que el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación se va a aplicar conforme a las modificaciones constitucionales y a las leyes reglamentarias. Y entonces algún reportero le dice a Mario Delgado, le dice, bueno, pero estas reformas constitucionales no tienen leyes reglamentarias, porque es un cambio estructural del país. Y entonces contesta Mario Delgado y dice, ya lo tenemos previsto eso, por eso es que estamos considerando la modificación a los estatutos de nuestro partido. Wow. Chécate. O sea, resulta que la ley reglamentaria para aplicar el cambio constitucional en México va a ser los estatutos del Partido Morena. Claro. Es igualito que la receta del Partido Comunista en Cuba. Por supuesto. O sea, si perteneces a Morena, entonces gozas de las garantías que marca la Constitución hecha
para todos los miembros del partido. Es una constitución donde no cabe nadie que no sea del partido Morena y donde incluso amenazan, y lo dicen claramente, que serán perseguidos. Pero ¿qué debemos de sorprendernos? Mira, a mí me llamaba tanto la atención cuando hicieron la presentación de esta constitución, ¿no? En la conferencia, cuando dieron la cátedra, la ponencia completa ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena. Y entonces, al principio de la constitución, ahí la gente lo puede ver. Dice que el espíritu que los impulsa a hacer ese trabajo de un nuevo constituyente y de una nueva constitución era el espíritu, y empiezan a dar nombres, ¿no? Lázaro Cárdenas, empiezan a decir Frida Kahlo, Diego Rivera, o sea, una cantidad de gente de la historia del último siglo en México, todos comunistas. O sea, sí, bueno, sale Lenin, sale Trotsky, sale Marx, sale Engels. No, en la parte del pensamiento. En la parte de esa constitución, ¿de dónde emana? Del pensamiento ético, político y social de Evo Morales, de Chávez, de Maduro, de Correa y de Fidel. No lo digo yo, lo dice el Partido Morena. Sí, y está escrito. Y está en su constitución, por eso es que es tan importante, porque mucha gente dirá, no, es que es mentira, es que le tienen mala fe al señor presidente. Ya ves que antes decían, no, es que espérense, es que va empezando, decían. Denle la oportunidad, ¿te acuerdas que decían? Va empezando, ¿no? Sí, va empezando a acabar. ¿Sabes cuál es la frase que más me llama la atención, Mario, de todo lo que han dicho estos aplaudidores? Es que les están quitando sus privilegios. Ay, sí, espérame, claro. A ver qué. O sea, es que no has entendido nada, de verdad están perdidos, es increíble, es increíble. O sea, a nosotros, a ti y a mí y a la mayoría de la gente que nos ve, es a quienes nos están quitando los privilegios. De verdad es increíble que no se den cuenta, cuando por supuesto en este proceso la gente que los sigue apoyando son los primeros afectados que están perdiendo los poquitos privilegios que tenían gracias a gobiernos pues de centro o de derecha, ¿no? O una mezcla ahí medio extraña que es lo que teníamos antes, ¿no? Algún líder de Morena me lo echaba en cara y me diría, tú no estás, me confrontaba y me decía, tú no estarías en la posición pública que estás, de oposición al gobierno, si tú hubieras recibido privilegios de este gobierno o fueras parte de la transformación. Y yo le contesté y le dije, mire, usted se equivoca. Yo he recibido muchos privilegios de Morena, porque me dio el gran privilegio de despertar, de salir de mi comodidad, de salir del anonimato como ciudadano y convertirme en un representante de lo que piensa la clase media de mi país. Sí, o sea, me dio el privilegio de poder ser un poquito mejor ciudadano. Entonces, ahí es, mira, yo como abogado siempre lo digo, Marc, la evidencia es lo que cuenta. Le hemos ofrecido a toda la gente, escríbanos, mándenos su petición de la Constitución y del proyecto de nación 2024-2030 y se lo enviamos. ¿Por qué? Porque el proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, acuérdate de qué título emana, del mismo que tuvo la Constitución, por la radicalización de la Cuarta Transformación. Aquí está en la portada. Igual, yo les recuerdo a todos, amigos, que en los grupos de WhatsApp de Hablando Claro ya hemos compartido estos dos documentos. Ahí también estamos poniendo el teléfono del licenciado Gallardo. Y si no leemos ni la Biblia y no leemos la Constitución, señores, por favor lean esto por lo menos. Vale la pena, se tiene que entender de qué se trata. Y ahí está la portada, lo que acaba de decir Mario, por la radicalización de la Cuarta Transformación, ojo, desde las bases. O sea, esto no es un juego, de verdad no es un juego, esto es un comunismo absoluto, porque de repente hablan de socialismo, de izquierda. No, cuando tú pierdes tu propiedad privada, cuando pierdes el derecho a la democracia, eso se llama comunismo. Cuando hay un único partido gobernante, como es lo que pretende Morena aquí, eso es lo que se ha intentado como comunismo en todos lados. El partido único en la Unión Soviética, en Cuba, señores, bueno, Corea del Norte, súmenle, la lista es muy larga. De eso se trata. Y tenemos que asimilarlo, Mario. Los asesores de algunas comisiones en la última sesión en el Congreso, de la sesión ordinaria, algunos grupos de asesores me han metido a grupos de WhatsApp, ¿no?
Y entonces me meten porque soy un hombre, me dicen, soy un hombre de derecha, soy un conservador, ¿no? Entonces me han dicho, eres la fotografía de un conservador. Y entonces yo les digo, me honro con el distintivo, ¿no? Yo igual, cuando me dicen eres conservador, sí, y a mucha honra, por supuesto, y de derecha y libertario, claro. No, entonces, pero ahí te va esta anécdota, Mark. Me meten a los grupos y a veces me meten ahí para estarme picando, a ver si me engancho con las cosas que dicen, Sí. incluso de mi persona, ¿no? Cuando les llegan videos, cuando les llega alguna conferencia, en fin. Y fíjate que lo peor de todo es que carecen de argumentos de una manera alarmante. O sea, por eso es que no quieren discutir con nosotros. De hecho, yo siempre les digo, armamos un debate, hagamos un debate. Y no quieren debatir. Y entonces se me juntaron en nuestros grupos, se me juntaron 5. Wow. Todos asesores de comisiones en la Cámara de Diputados, ¿no? Abogados. Y entonces, se supone que saben, ¿no? No, y además yo dije, para eso me gustan, entre los 5. Si quieres, claro, invita a alguien más. No. Les digo, vamos a debatir su nueva constitución. Vamos a debatirlo no en términos filosóficos, ideológicos, ¿no? De doctrina política. No, en términos jurídicos. No Correcto. Pasamos del artículo 1. Y fue algo maravilloso. Te comparto la reflexión porque el artículo 1 de este engendro de constitución, ahí habla de garantías y derechos humanos. Me voy directamente al artículo 9, ¿no? Que fue por el que los cuestioné. Y entonces en este primer capítulo de garantías y derechos humanos yo les decía, perdónenme, ¿no? Yo sé que ustedes han asesorado, 2 de los que están aquí presentes son parte de este Congreso del Pueblo Constituyente, que son los que hicieron este proyecto de constitución. Yo, con mucho respeto, le decía a uno que estaba ahí, yo te quiero preguntar a ti de manera directa, ¿qué significa esto que dice el artículo 9 de la Constitución? De que ustedes dicen, se respeta la vida humana, pero redactaron y dijeron, prioridad de la vida consciente sobre la inconsciente. Sí, puta, no. Artículo 9, prioridad de la vida consciente sobre la inconsciente. Le digo, ¿sabes que esto jurídicamente pues es un masacote, ¿no? O sea, no se le puede darle una interpretación porque utilizas términos que están totalmente alejados no solamente de toda redacción jurídica en un texto constitucional, sino de una base científica o por lo menos, ¿no? Etimológica que nos dé ruta para poder desentrañar qué quiso decir el espíritu del legislador. ¿Qué significa esto de prioridad de la vida consciente sobre la inconsciente? Yo pensando, ellos decían, bueno, prioridad de la vida consciente sobre el inconsciente. Ya había yo leído lo que decían más adelante, ¿no? Artículo 61, lo que decían del aborto, ¿no? Que el aborto era permitido y promovido por el Estado y bla, bla, bla. Sí. Yo decía, ¿a qué se referirán? La respuesta me dejó frío. Me decía, lo que pasa es, me salieron con el rollo como siempre de las comunidades indígenas, de nuestra historia prehispánica, ya sabes, ¿no? Siempre con esto del peyote y de que no todo el conocimiento era ciencia, porque dentro de nuestra tradición había mucho conocimiento enterrado, que, bueno. Increíble. Pero llegaron a esto de decirme, es que mira, la vida consciente somos los que estamos conscientes que nacimos para ser libres en esta 4ª transformación. Ok. No es y los que no son conscientes, o sea, es la prioridad de la vida consciente sobre la inconsciente, porque inconsciente aquí es aquel que no ha conocido el terror del conservadurismo, el terror de los neoliberales, y que además, desde el punto de vista científico, no está en capacidad de poder emitir una opinión o de expresar su voluntad. Le dije, te estás refiriendo a la eutanasia. Pues sí. Entonces tú de lo que estás hablando es prioridad de la vida consciente sobre el inconsciente, y te estás refiriendo a que un inconsciente es aquel que está privado de sus facultades físicas o mentales por un motivo de salud o por alguna otra causa. Ni siquiera me supieron responder, Mark. Pues no, o sea, claro que no. Pero en esta definición, tú y yo somos totalmente prescindibles. Absolutamente, somos inconscientes, Mario. Son primitivos en lo primarios, dirían los psicólogos. O sea, carecen de toda argumentación. Y si me voy, digo, lo mío es el derecho, pero claro, la gente en el campo financiero, pues me dice exactamente, los expertos me dicen lo mismo. La gente en geoestrategia política me dice,
Es que aquí no ha sido más que, fíjate los argumentos, ¿no? Nadie debe de ganar más que el presidente, porque es un insulto al pueblo, bla, 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 bla. Claro, el otro día yo platicaba con Elenita Chávez, ¿no? La autora del Rey del Cash, ¿no? Y del Gran Corruptor. Y es una de las grandes frases de Elena en este último libro, ¿no? De las grandes, digamos, cosas que expone, que dice, claro, dice, se oponen a que ganen los funcionarios más que el presidente, pero en cambio les dejan robar los millones que sean a cambio de impunidad por su complicidad con el gobierno, ¿no? O sea, pues es un país donde sí tenemos mucho trabajo, pero también yo pienso, Marc, que tenemos la gran oportunidad. Yo pienso que México se puede empoderar mucho. Ya sabemos que no van a reconocer el triunfo, ¿no?, de la oposición, ya lo sabemos, pero también sabemos que no es un trabajo ni del PRI, PAN, PRD, ni de las 169 organizaciones que están detrás, ni tampoco es un trabajo de los líderes que estamos, ¿no?, tratando de llevar toda esta información a la gente, ni tampoco es trabajo nada más de las cúpulas empresariales, ni tampoco, no, este es un trabajo en realidad de nosotros. Así es. De nosotros. Es un trabajo de cada uno de los ciudadanos, es correcto. Es chamba de la ciudadanía y nadie más, ni nada, ni nadie más, ni ningún milagro o intervención extranjera o nada por el estilo nos va a sacar de esta bronca si no somos nosotros mismos. Y de verdad escuchen lo que acaba de decir Mario, porque caray, si hay una verdad, esa es una de ellas. Esto es chamba de nosotros. Como ciudadanía, solitos nos metimos en este brete, y no digo porque yo haya votado por este engendro, yo estoy advirtiendo del peligro de este güey desde que en el 97 la Ciudad de México empezó a ser gobernada por la izquierda. Soy 10 años mayor que tú, Mario, me tocó todo ese rollo. Sí. Bueno, o sea, no voté por él, pero como sociedad, como esta familia que hoy es un poco disfuncional, esta familia de mexicanos, es nuestra bronca y tenemos que sacarla adelante todos juntos. Ahora, Mario, en este escenario que pintas, que yo coincido contigo, yo estoy cierto que jamás van a aceptar la derrota el 2 de junio. ¿Cómo ves tú y qué hay que hacer a partir del día 3, 4, 5 y no sé cuántos más? Como ciudadanos. Bueno, mira, como ciudadanos, mira, son varias las cosas que tenemos que hacer. Primero, no dejarle, insisto, la chamba a los demás. Esta es una responsabilidad de todos. Segundo, estar conscientes que si bien, o sea, tenemos una ciudadanía de mala calidad, hablando en términos de formación ciudadana, cívica, política, pues realmente no somos la mayoría los que estamos debidamente informados en México. El problema no son los que están viviendo de las dádivas del gobierno, o menos aún el pequeño sector que está coludido con el partido Morena o con el presidente. El grave problema son los ajenos, los indiferentes y los indecisos. O sea, por ellos son por los que tenemos que ir. Aquí no cabe nadie que diga, bueno, es que el mexicano es apático y se lo merece. No, es que más bien la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿a qué sector de la sociedad mexicana perteneces? Porque si hablamos que hay una sociedad en términos generales de mala calidad, sin formación, sin participación activa, sin conciencia política. Con mucha indolencia, ¿no, María? Claro, pero se supone que los que estamos viendo, por ejemplo, este programa, ¿no? Sí. O sea, pues en cada uno de nosotros, en nuestra soberanía de vida y nuestra decisión, hay la capacidad de salir de nuestra comodidad y de poder afectar y de poder influir en muchísimos otros miles de personas. Miles de personas. Hay 1,394 personas conectadas ahorita viéndonos en vivo, y yo les agradezco a todos. 1,411 está subiendo afortunadamente, pero si esas 1,413 personas ya nos ayudan a compartir esta información, si van a los canales de Mario, si van a los canales de la gente que está advirtiendo esto para que como ciudadanos abramos los ojos, es una gran labor por parte de ustedes, créanme. Vayan al canal de Mario, suscríbanse, regálenle un like, compartan, hagan lo propio aquí. Eso es lo que necesitamos. Antes de entrar al aire lo comentábamos, Mario, claro. No tenemos los recursos que tienen los medios del gobierno, ni los grandes medios de televisión abierta y todas estas cosas. Créanme que si tuviéramos eso sería otro cuento el que nos estaría cantando, pero tenemos que luchar desde la trinchera y estas son nuestras trincheras. Nada más que el apoyo de ustedes es crucial para que la información llegue. Entonces, háganlo, por favor.
en algún momento, Marc, yo le decía a los líderes de los partidos de la alianza, ¿no? De la oposición a Morena, yo les decía a los líderes de los partidos del Frente Amplio por México, les decía, el principal pecado que se ha cometido aquí, o que han cometido ustedes, les digo, como partidos, es que ustedes son, realmente su vocación es ser escuelas de la democracia. O sea, educar ciudadanos y dejaron de hacerlo. Y entonces, lo que ustedes dejaron de hacer desde sus respectivas ideologías, ¿no? O sea, desde sus corrientes ideológicas, pero lo que ustedes dejaron de hacer, hemos tenido que salir los ciudadanos a hacerlo. Así es. Porque ahora resulta que los que estamos dando información en temas políticos, en temas de economía, somos los ciudadanos. Sí, o sea, es un cambio drástico. Sí. Es un cambio, claro, porque ¿cómo lo pudiéramos definir? Mira, es la misma situación que cuando ellos tienen tantos problemas internos, ¿no? En cuanto a su democracia interna de partidos, yo les digo, se les olvida que nadie puede dar lo que no tiene. Ustedes están cuidando, ¿no? Las posiciones políticas que tienen mientras el país se está perdiendo, y no les quepa la menor duda que la ciudadanía tarde o temprano se los va a cobrar en factura a ustedes. O sea, como a los ciudadanos nos está cobrando la factura, el error de habernos tragado este cuento, Marc, el grave problema de México es con la facilidad que se generan fanáticos. O sea, tremendo. Es que esto era lo que yo te decía. Hoy, López Obrador es la capacidad que tiene para mentir, la capacidad que tiene para engañar, la capacidad que tiene para negar lo obvio, la capacidad de tratar como idiotas a los que son idiotas y a los que no queremos serlo. Pero exacto, pero a los pensantes también, ese es el punto, ¿no? Por supuesto, pero es un insulto, es un insulto que no lo que él hace, sino que nosotros no lo permitamos. Fíjate, yo los veo, ¿no? López Obrador presumiendo, no, es que acabé con el fuero a los expresidentes, esas son de las grandes reformas que yo voy a alegar en mi mandato y demás, porque ya no hay fuero, el presidente ya puede ser juzgado por cualquier delito, sí, pero no tú, porque la reforma que hiciste no era para que te aplicara a ti, y tú además por eso generaste instrumentos legales para, si es posible y nos atarantamos, que regreses en el 27 a la mitad del próximo periodo, porque para eso dejaste una ley exprofesa copiándosela a Correa, a Evo Morales y a Chávez en Venezuela. Entonces, es cuestión de que nos documentemos, de que busquemos buenas fuentes de información, Marc, y de que querramos participar, porque lo oímos todos los días, nos queda poco tiempo, ¿no? Pero sí podemos, hay mucho abstencionismo, hay mucho, pues sí, evidentemente, pero no hemos ejercido toda la capacidad que tenemos de convencer a otros. Hay que perderle el miedo, entrarle. Yo le digo a toda la gente, los que no nos paga nadie por hacer este trabajo, arriesgamos mucho más que la reputación. O sea, así es, mucho más que la... Sí, porque ahora ya arriesga uno literal el físico, la integridad y a veces hasta de la familia. Bueno, y Mario, pues tú sufriste acoso y muchas cosas, cuántas veces, ¿no? Por decir la verdad. Digo, me consta. Pero aquí hay una cuestión, bueno, hay una pregunta que me están pidiendo que te haga, que me están insistiendo mucho en ella. Con gusto, ahorita le preguntamos a Mario. Pero antes de eso, te comentaba, ¿qué hacemos el día 3, el día 4, el día 5 de junio después de la elección? Cuando este engendro salga... Y mira, las opciones de lo que va a decir son varias, ¿no? Hubo fraude, la mafia del poder, el INE está vendido, no reconoce, lo que sea, pero no va a aceptar el resultado, eso es evidente. ¿Qué hacemos los ciudadanos, Mario? Crecer, dejar de ser estos mocosos cívicos que somos, salir a las calles, defender nuestros votos, trabajar en unidad todos y sostenernos en la decisión que tomamos. O sea, las elecciones no se van a ganar el día 2, se van a ganar el día 3. Así es. Entonces, la ciudadanía debe estar preparada y debemos estar conscientes que además no nos estamos enfrentando a una fuerza política, nos estamos enfrentando a un partido del narcotráfico y a una bola de asesinos de lo más corrupto del PRI, dispuestos a hacer lo que sea para eliminar a quien tengan enfrente, para quedarse, para poderle heredar hasta sus bisnietos el patrimonio de los mexicanos. Entonces, eso es así de sencillo. Nos guste o no, pues o son unos pocos o somos todos nosotros los demás, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, hay que
salir a la calle, Marc. Hay que salir a la calle y hay que... Yo pienso que la elección no se gana en la urna con el voto. La elección se gana con ese vecino chairo que tienes. La elección se gana platicando con tu cuñado, con tu compadre, con ese hermano que ya no te habla, o sea, ¿y cómo se gana? Pues bueno, yo toda la vida lo que he ganado 25 años profesionalmente lo he ganado ¿cómo? Con evidencia, con pruebas. O sea, es mi formación. Para eso es que ofrecemos la Constitución y ofrecemos el Plan de Nación de Claudia Sheinbaum para que, yo digo, con que sepas leer, que el adoctrinamiento provoca que la gente no quiere leer, ¿verdad? Y entonces la gente dice, no. Así es. Es como aquí que le hacen... Dime, Marc. La vamos a tener que hacer en audiolibro, Mario, porque puta. Bueno, es que los efectos del adoctrinamiento son perversos, son terribles, pero son temporales. Porque una persona que está adoctrinada puede cambiar de parecer cuando el adoctrinamiento no le da de comer. Y cuando el adoctrinamiento no le regresa al hijo que le secuestraron o le levantaron, cuando el adoctrinamiento no le va a devolver su empresa, cuando el adoctrinamiento no le va a devolver el trabajo que tenía. O sea, es que también aquí hay que tener en cuenta que tiene fecha de caducidad también este sistema. Por eso es que ellos utilizan la represión cuando se les acaba el dinero para las dádivas. Así es. Se acaba el dinero y se acaban las promesas y esa buena voluntad de los ignorantes que creyeron en estos tipos, ¿no? Cuando se acaba eso viene la represión y quiero advertirles que estamos en ese momento. Ese momento ya llegó. Los fanáticos son muy poquitos, ya son muy pocos, aunque hagan demasiado ruido. Lo que hace más ruido es el dinero del gobierno en todos los medios pagados. Esa es la realidad. No tantos mexicanos apoyando la 4T, por favor no caigan en ese engaño. Estamos en el momento en el que empieza también la represión y cuando se empiezan a extremar estos regímenes, por lo tanto es el momento de reaccionar. Y gran parte de lo que comentas, Mario, hablar con el vecino, hablar con el chairo de al lado, el familiar al que ya no le hablas, el compañero de trabajo, en fin, eso es crucial. Y salir el 18, señores, de febrero a la calle, el 18 en todas las plazas de la ciudad de este país. Ya no se trata, por supuesto vamos a defender nuestras instituciones y sabemos que están vulneradas, sabemos que va a intentar seguir vulnerándolas, pero hay algo... Se dice a veces hasta en los deportes hay que mostrar músculo y creo que en gran parte de eso se trata también el 18, así que necesitamos que estemos todos en la calle, todos en la calle. Si Morena gana las elecciones en el 24, digo, además de que nos quedamos sin país y se instala ya de manera formal una dictadura, cuarta etapa del Foro de Sao Paulo, del Plan para México, no va a ser por la represión, hay que decirlo, Marc, va a ser por la autorrepresión de nosotros mismos y nuestra cobardía. O sea, esa es una gran verdad. O sea, será más por nuestra omisión que por la acción de ellos. Nos has dado verdades muy crudas, pero verdades, Mario, que más vale que asimilemos. Y sí, es por cobardía, es por indolencia como sociedad, como individuos, que no salimos, no vemos, no hacemos lo que tenemos que hacer. No nos interesa. Esos argumentos vacuos totalmente, es que a mí la política no me interesa. A ver, güey, comes de la política, tus hijos se desarrollan y crecen de acuerdo a la política en la que vives. Es tu vida diaria. No confundan un político corrupto con la política, son dos cosas totalmente diferentes. Mario, está muy recurrente una pregunta que yo veo, mira, ya nos pasamos de una hora, pero si no te hago la pregunta, me van a dejar de ver yo no sé cuántas personas. Te piden que te pregunte de Eduardo Verástegui. Ahí te la dejo. La gente, yo creo que... No sé. Bueno, no mi opinión. Yo fui testigo de cómo armaron la campaña de Eduardo Verástegui porque nos invitaron a los miembros de un movimiento social al que pertenezco y nos invitaron a ser parte de esa porquería. Eduardo ya venía trabajando para el Partido Encuentro Social desde el año 2018 y haciendo campaña abiertamente para el Partido Encuentro Social, satélite de Morena, que tenía al frente a nivel nacional a Hugo Eric Flores Cervantes, un amponazo, un supuesto pastor evangélico que es un mercenario de la política y que, por cierto, ahorita es uno de los asesores y está apoyando también nuevamente a Eduardo. Y ya sabíamos y no nos quisimos sumar a esta cochinada que Eduardo está haciendo. Yo le hice una carta pública en octubre del año antepasado, lo culminé, lo invité a que no siguieras siguiendo financiado y cerca de estos grupos, todos empleados de Patricio Slim, Frente Nacional por la Familia, Red Familia, todos los movimientos católicos que los Slim pagan para operar políticamente, lo estoy hablando claro,
Y a los católicos no saben mover muy bien en México, porque si hay algo que le cala al católico, que no le toquen a la Virgen de Guadalupe y que no le hablen del aborto. Es correcto. Entonces, en esta extrema ignorancia en que tenemos el pueblo católico, ha sido muy fácil fanatizar a la gente. Es un plan para dividir el voto. Eduardo, esta no es la primera vez, en el 23 y 24, Eduardo ya tiene años trabajando para Morena, aunque se haga el rosario y sus fans me quieran cortar en pedazos a veces en las redes sociales, pero yo hablo de lo que, yo doy testimonio de lo que a mí me consta. La película fue un acto publicitario que tuvieron preparado para empatarlo con su registro como supuesto candidato. Siempre se supo, él no tiene ni financiamiento más que de Patricio Slim, un hijo de Carlos Slim, y no tiene además ni partido político, ¿no? No tenía, utilizó el tema del aborto como un eslogan. El aborto ya está despenalizado en México y además no es tema del presidente de la República, es un tema que se discute en el Congreso. Él no tiene ni diputados, ni senadores, ni nada, pero la campaña ha sido perfectamente bien dirigida. ¿Para qué? Para convencer a los católicos que no saben de su fe y que no han recibido ni enseñanza ni formación en el magisterio, a decir, yo no voy a votar por una abortera, a hacerle creer que Xóchitl Gálvez es el demonio, además a engañarlos diciéndoles esta soberana mentira de que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez pertenecen, son lo mismo y representan el mismo proyecto, y a envenenarlos con un montón de tonterías utilizando sagaz y astutamente pedazos de la doctrina, pedazos del magisterio, para hablar de una supuesta congruencia en el sentido de que nadie puede votar por quien apoya el aborto y nadie puede votar, cuando la verdad es que la enseñanza en la iglesia nos llama, no solamente a través de los papas, sino de la historia del magisterio, nos llama a votar a los creyentes por lo que se llama el bien mayor posible. Y el bien mayor posible en México se llama candidatos del Frente Amplio por México, en los cuales está Xóchitl Gálvez. No es nada más Xóchitl Gálvez. Hay que votar por todos los candidatos de las fuerzas políticas que se unieron para vencer el comunismo. Solamente un tonto no lo entiende o no lo sabe, porque en todos los países latinoamericanos donde se han enfrentado esta plaga del comunismo, se han tenido que unir todas las fuerzas políticas, porque Morena no se gobierna solo. Morena está apoyado por es Foro Puebla, ¿no? Es Grupo Puebla, es Foro de Sao Paulo, y son un montón de organizaciones aliadas al narcotráfico en el continente, que son las que financian a estas nuevas izquierdas latinoamericanas, de las cuales Andrés Manuel López Obrador es el títere en turno que se quiere quedar a gobernar México. Y si alguien, argumentando razones de fe o explotando, lucrando la fe como Eduardo Verástegui, divide el voto, es porque no tienen otra intención de hacer que pierda Xóchitl Gálvez y todos los candidatos del Frente Amplio, acusándolos de una y mil cosas. Y bueno, pues las campañas pues son para eso, ¿no? O sea, decíamos, se adoctrinan chairos y también se adoctrinan Verástegui lovers. Y entonces así se generan grupos. Y bueno, es muy triste porque pues ahora Eduardo Verástegui ha estado incitando a que se ponga su nombre en la boleta cuando todos esos votos van a ser nulos, y mucha gente dentro del mundo católico, lo digo claramente, por dinero, Mundo Católico, Brenda del Río, Gisbelén Gallar, toda esa gente que a final de cuentas dice atacar causas, pero que trabaja para los mismos que las promueven y que recibe dinero de ellos, pues están apoyando al candidato del señor Patricio Slim, que se llama Eduardo Verástegui, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté cabalmente y de manera directa la pregunta, pero yo no tengo nada más que decir conforme a lo que es una trampa para los católicos en México, y le recuerdo a la gente de fe, porque generalmente a Verástegui no lo sigue gente con formación en la fe, pero a la gente de fe le digo, 4 obispos en México públicamente se han desligado de Eduardo Verástegui, ¿no? Por las mismas razones, porque se sabe perfectamente quién está detrás y por qué él está usando a la Iglesia Católica. Entonces, bueno, hasta ahí mi comentario, Marc. Querido amigo, yo te agradezco, fue una extraordinaria respuesta como siempre, y además siendo tú un hombre de fe, lo sé, trabajas por tu fe también, cosa que respeto y admiro muchísimo. Qué bueno, y te agradezco esta respuesta, porque aún hay gente que está confundida y a veces, pues sí, les cambian oro por espejitos, ¿no? Qué bueno que lo comentas, mi querido Mario. Y mira, la gente igual muy contenta con tu respuesta, con tu presencia aquí. De verdad, maravilloso. Yo cierro nada más con este comentario, Marc. Eduardo Verástegui desde el año 2000 no vive en México. Sí, yo sé, está en Estados Unidos. O sea, es que él ni siquiera vive en México.
él tiene ciudadanía de allá, él trabajó, tuvo un nombramiento durante el gobierno de Donald Trump y incluso hasta legalmente la candidatura le iba a ser desechada porque no cumple con los requisitos. O sea, es una vulgar tomada de pelo para la gente, pero lo que pasa es que este es el Peña Nieto de los católicos y qué tristeza que nos manipulen de esta manera y además que haya quien pierda el piso y abriendo una obra tan bonita como la que hacía Eduardo como cineasta en favor de mi fe, él es un hermano mío en la fe, somos católicos, pero el poder y el dinero es tan seductor que puede enceguecer o corromper a cualquiera. Por eso es que nosotros nos mantenemos lejos. Estamos en el poder, pero nos cuidamos porque lo que a él le ha ocurrido nos puede ocurrir a cualquiera que estamos ahí. Y yo, más bien, lo que le digo a toda la gente es, ya pasó la fantasía de la supuesta candidatura de Verástegui, por favor, a votar por el Frente Amplio por México, a votar por Xóchitl Gálvez, porque es dictadura o libertad, porque es comunismo o país como lo conocemos, porque es el luchar no por los chairos, sino porque los hijos de los chairos no lo sean un día también, así de sencillo. Totalmente de acuerdo contigo, Mario, totalmente de acuerdo, y esto se trataba únicamente de invitarte a lo que era en la práctica anular tu voto, punto, y obviamente favoreciendo al gobierno en turno. Pero está la historia, Marc. Esto de anular el voto ahora de Verástegui es que la gente lo busque promoviendo encuentro social cuando todo el mundo sabía que era un partido satélite de Morena. Es que esto tiene años, Eduardo tiene años haciéndolo, la evidencia es pública. Me dicen, ¿dónde lo encuentro? A Google, clic, o sea, es pero bueno, la gente así como defienden a López Obrador, así defienden también un ídolo. Entonces, es muy triste, ¿no? Yo defiendo la verdad. Exacto. Yo defiendo la verdad. De hecho, mira, por eso este programa acabó llamándose Hablando Claro, mi querido Mario, porque de eso se trata. Claro, de así es. Como son, porque hoy estamos escasos, estamos carentes de verdad. Hoy la verdad está en crisis, la ciencia está en crisis, la fe está en crisis, todo lo que son nuestros valores, nuestra formación, Mario, está hoy en una crisis tremenda y como bien dijiste, lo único que puede ganar aquí no es el partido en el gobierno. Lo que puede ganarnos a nosotros es nuestra propia cobardía. Y yo espero que México demuestre estos mexicanos gigantes, estos mexicanos grandes, o como bien decía Javier Milei hace poco, no vengo yo aquí a acarrear borregos, vengo a despertar leones. Pues con una fregada, leones mexicanos, despiértense, porque hoy es el momento. Es ya. 30 de enero, Mario, la elección es el 2 de junio. Ya es así lo que nos queda, nada. Si no es por razón, si no es por sentido común, si no es por sentido patriótico, si no es por responsabilidad moral, desafortunadamente la batalla la vamos a intentar dar por hambre, en medio del conflicto y dominados por narcotráfico a nivel nacional. Y ya totalmente amedrentados y sometidos y en una situación que no es la misma que tenemos hoy todavía, ¿eh? Volteen a ver Venezuela, volteen a ver Colombia, volteen a ver incluso Perú, a pesar de que Castillo está en prisión, volteen a ver Bolivia, bueno, vean qué pasó en Ecuador, y Ecuador es de este tamaño comparado con México, cuando intentaron tener algo de orden, y miren el desmadre que se le hizo al presidente Noboa. Aquí estamos hablando de un país, la 12ª economía del mundo, uno de los países más importantes en el ámbito internacional, 130 millones de mexicanos que vivimos en este territorio. Señores, o lo sacamos, no hay más. Y que la gente se alimente de buenas fuentes, Marc, de información, eso es muy importante, ¿no? Porque no son muchos los medios que hablan con la verdad y muchos son también apariencia. Tú y yo alguna vez nos conocimos, ¿no? En alguna situación así donde, pues, a veces el canto de las sirenas parece en oposición, pero cuidado, ¿no? Pero reaccionamos a tiempo, Mario, a tiempo, ¿no? Oye, Marc, pero es que los organizan, hacen unas campañas, o sea, lo que fue Lozano creando Frena, lo que es ahora este movimiento para católicos, por un lado Verástegui y por otro lado los que lo impulsan y que viva Cristo Rey, y todas esas perversiones que fingen, ¿no? Sí. Y lo único que hacen son campañas de odio para dividir a la gente, para confrontarla y para que odien a Xóchitl Gálvez, porque esa es la finalidad, ¿no? Y están operando, fíjate qué triste, la gente termina cooperando para el mal cuando se supone que es lo que están combatiendo. Sí, es correcto. Y mira,
Aquí tú lo sabes de estos de y que viva Cristo Rey. De hecho, hasta tuve que bloquear algunos porque, como bien dices, de verdad de mi teléfono, Mario, lo que nunca hago, pero ahí tuve que bloquearlos. Incluso habían tomado partes. Fíjate a qué nivel llegan. Yo creo que si estás hablando de fe, pues deberían privilegiar, aunque fuera poquito, la ética, ¿no, Mario? Porque llegaron a mi canal, tomaron partes seleccionadas de videos. En uno de ellos, de hecho, estaba una plática contigo, se la llevaron a su canal, la editaron diferente y dije, ¿qué es esto? Afortunadamente la plataforma me avisó y por supuesto pedí que lo bloquearan y lo bajaran, ¿no? Ese video. Pero es la primera vez en la historia de Hablando Claro que tengo que hacer algo así. Y sí, claro, debo decirlo, con pues esto que desde el primer día, desde el día 1 en Hablando Claro no tenemos una sola fake news, pero sí esa experiencia que fue muy desagradable, mi querido Mario, muy desagradable. Gracias a Dios, el demonio los cría, ¿no? Y el infierno los va juntando, porque si tú te fijas, hoy están todos alineados, ¿no? Sí, todos están alineados, o sea, Gilberto Lozano, ¿no? Sus operadores que le quedaron de las ruinas de Frena, está y que viva Cristo Rey, estos que se hacen pasar por hasta sacerdotes católicos que no lo son, como el Daniel, el legendario padre Daniel, este delincuente que dirige este canal, la gente que promueve a Verástegui, ¿no? Que son los mismos, o sea, todos en una misma red, todos el enemigo a vencer es Xóchitl Gálvez. Totalmente, sí. Todos su enemigo a vencer es Xóchitl Gálvez. Increíble. Pisoteando la verdad, disfrazados de gente de fe o de personas de buenas conciencias, engañando al electorado, generando división, y bueno, pues yo no quisiera estar en el zapato de esas personas, porque pues el daño que hacen es muy grande, pero para eso también se necesita el valor para denunciarlos, ¿no? Para desenmascararlos, porque como sociedad, no solamente lo digo como católico que soy, Marc, o sea, como sociedad, no todo en la vida es religión, y esto mucha gente no lo entiende. O sea, nosotros tenemos que luchar por este país porque las elecciones, la política implica todas las áreas de la convivencia humana, nos afecta en todos los aspectos. Entonces tenemos que participar en política y hacer lo correcto. Nada más tenemos dos opciones, no tenemos ni tres. MC también es Morena, o sea, es la misma basura, claro. Entonces, nada más tenemos dos opciones. Entonces, bueno, hagamos lo correcto y defender hoy el país es votar por el Frente Amplio por México. Nos guste o no, es lo que hay, dicen las esposas. No, es lo que hay. Fíjate que lo he comentado aquí con nuestra audiencia, decirles, a ver, no son los mejores, no, pero es la herramienta que tenemos. Es correcto. Ya veremos después, ¿no? Vamos primero a sacar a estos del gobierno, a recuperar nuestras instituciones, nuestra democracia, nuestra libertad, y ya tendremos tiempo para armar un partido nuevo, para sacar a quien se tenga que sacar, ya veremos qué hacemos. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro país, es con esta herramienta, se llama Frente Amplio, como bien dice Mario, no es nada más Xóchitl, son absolutamente todos los candidatos del Frente Amplio, todos, y va a haber algunos, no algunos, va a haber muchos que no les gusten, muchos. Señores, hay un fin mayor y ese es rescatar al país, tienen que votar todo por el Frente Amplio. A veces hasta la votación puede ser más fácil, yo nunca recomiendo votar por el PRI, pero si les gusta verde, blanco y rojo, pues órale. O como decían en aquel entonces en Guanajuato hace tantos años, Mario, no te voy a decir por quién votar, pero te recuerdo que el cielo es azul, ¿no? Entonces, así de fácil. No, Marc, pero además, a ver, la sociedad civil en los últimos 5 años en México se ha transformado, las redes sociales además nos han ayudado a estar, hay una nueva sociedad mexicana, ¿no? Gracias a las plataformas. Fíjate cómo nos podemos hablar directo, miles y miles de personas escuchan, o sea, nos podemos decir claramente, a ver, ¿no? O sea, no estamos diciendo que en el Frente por México no haya también uno que otro malandro ahí, malviviente. Claro, o sea, que los hay, sí. Es como yo, ¿no? En la iglesia me dicen, oye, pero es que Xóchitl Gálvez está en favor de tal agenda y apoya tal cosa. Yo les digo, pues si no te la están pidiendo para catequista de tus hijos. Exacto. O sea, si no te le están ofreciendo, no, estamos hablando de que, ok, está en favor de la despenalización del aborto, que además ni el presidente determina ese tema, como el perverso de Verástegui lo explota. No, ni el Congreso, ni el presidente determina ese tema, pero, y que además es un tema que tristemente hasta hoy es un tema que para los que estamos en contra está
digamos, Ya está, total y absolutamente exacto, cerrado ya. Pero además, lo más importante es, a ver, pero el Frente Amplio por México, esta unión contra el socialismo-comunismo, Xóchitl Gálvez misma, es empresaria, está en favor de los derechos humanos, de la libre competencia, del régimen constitucional, de las instituciones, de la democracia, del Estado de Derecho, de la división de poderes, o sea, caramba. Libertad de crédito, libertad de expresión, libertad de tránsito, bueno, ¿qué más quieren? Es que está en favor, no está en favor de 3, pero está en favor de 17, por Dios, enfoquémonos. Es que adoctrinan a la gente con una facilidad. Nadie me lo va a decir a mí. Yo también soy un católico practicante, pero conozco mi fe y por eso no salgo con el cuento de que yo no puedo votar por una abortera. Por Dios, si estamos votando por el bien mayor posible. O sea, no hay candidato perfecto, pero Sheinbaum es muchísimo peor y su partido, pues es realmente, es lo peor, Morena. Así es que nadie en este país debería votar por Morena, esa es la verdad. Estoy de acuerdo contigo, y si de verdad están en contra del aborto, pues no se trata de Xóchitl, se trata del Congreso. Entonces, más aún todavía, más tienen que votar por todos los candidatos del Frente Amplio, porque en Morena segurititito, eso va a seguir y se va a ampliar y va a haber más derechos para todas estas comunidades que cada día salen más y más y más. Así que más vale que nos vayamos todos del lado del Frente Amplio, porque ahí quiero recordarles que el partido dominante en este frente también, que se llama PAN, que es el Partido Acción Nacional, es el único partido conservador, y creo yo que ya deberían los panistas empezar de decirlo a mucha honra, el partido de derecha, porque ahora les da miedo decir que son de derecha, es absurdo, pero bueno, sí, yo sí soy de derecha, yo sí soy conservador, a mucha honra, con la cabeza en alto, y soy libertario, y pónganle lo que quieran y díganme como se les antoje. Pero eso está del lado del Frente Amplio. Entonces es para allá y todos los votos. Porque de repente nos queremos pasar de listos, Mario. Hay que buscar contrapesos, así que le voy a dar 2 a Morena y 3 para acá. No le jueguen al vivo, por favor, en esta elección. Es todo de este lado y se acabó el problema. Todo de un solo lado. Es un error de visión. O sea, es como en una partida de ajedrez. Muchos dicen, vamos a hacer esta jugada para... Es que no se trata de la jugada, se trata de conservar el tablero. Exacto. El problema es que nos vamos a quedar sin tablero, donde ya no tuvimos la oportunidad de volver a votar, donde ya no hubo educación privada, donde ya no hubo libertad económica, donde ya no hubo libre empresa, donde ya se acabó el combate al narcotráfico, porque el narcotráfico es el operador político del presidente, ¿no? Es quien le opera las elecciones. ¿Viste lo de Anabel Hernández ahora, donde saca toda la información de Estados Unidos de la DEA? Financiado por el cártel de Sinaloa en la campaña del 2006, este presidente que dice que no tiene nexos con nadie, ahí están las pruebas, ya todavía hay ciegos, no lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer. Bueno, pero es que es lo que decimos, Márquez, que es la penetración de la información así, sin razonarla, sin documentarte, sin ver de quién te estás alimentando. Yo hacía la broma, ¿no? Allá en la Ciudad de México, cuando Anabel y Elena, cuando Elena presentó su libro, Anabel se lo fue, ¿no? Ya ves que le fue a dar la introducción ahí en la Benito Juárez, y entonces, que por cierto, Taboada fue el que nos prestó el teatro, ¿no? Muy amablemente, para hacer la presentación. Entonces, pues, yo digo, ¿cómo hay gente farsante que se envuelve en la bandera, por ejemplo, de denunciar la trata de personas? Cuando Anabel Hernández, con nombres y apellidos, se aventó a una élite de políticos mexicanos y después de narcotraficantes por denunciar todo lo que ha denunciado de trata de personas y de trata de tráfico de estupefacientes. Esos son verdaderas personas que se han jugado la vida, no los que se sientan con la banda presidencial y se ponen a dar discursos y se ponen a decir, ¿no? Se ponen a acusar a todo el mundo y vamos a decirlo claramente. ¿Qué es lo que en México debemos de defender, Marc? Yo creo que el mensaje que le podemos dar a la gente final es que en México lo que se debe defender que es algo muy sencillo, la verdad. Exacto. Es que hoy está tan escasa. Sí. La verdad es que son socialistas los de Morena, sí. ¿Es que nos quieren llevar al sociocomunismo? Sí. No se trata de que me caiga mal el presidente. No se trata de... Es la verdad, o sea, son hechos. Es tener evidencia. Y bueno, para eso pues yo estoy entrenado, ¿no? Profesionalmente, para dar evidencia.
Así es que ahora no lo hago solamente en los tribunales, sino que lo hago para la opinión pública de mi país. Espero que a la gente le sirva de algo. De mucho, Mario. Mira, incluso María Alcázar dice, licenciado Gallardo, venga seguido, es necesario. Y bueno, yo te invito a que después veas la reproducción del chat en vivo, porque, sí, ¿cómo no? Bueno, la cantidad de saludos, felicitaciones y agradecimiento por tu presencia aquí es tremendo, Mario. Gracias. Tenemos todavía 1,600 personas conectadas ahorita en vivo viéndonos. Y yo quiero pedirte antes de despedirnos, por favor, dinos, ¿dónde te encuentra la gente? Compártenos tus canales, Mario. ¿Dónde te escuchan? ¿Dónde te ven? Sí, cómo no. Bueno, a la gente le debo de pedir una disculpa. Yo no tengo plataforma en sí de salida a medios, esa es la verdad. No, digamos, mi quehacer profesional, pues yo soy abogado corporativo, soy abogado litigante y hago lo que puedo, esa es la verdad. Dando entrevistas, a veces subiendo conferencias que doy para algunos medios privados. En YouTube tengo un canal, licenciado Mario Gallardo Mendiolea, ¿no? Con mi nombre ahí casi completo, en YouTube, licenciado Mario Gallardo Mendiolea, y publico donde más publico, porque es la red que me es más fácil, o donde le dejo escritas las cosas a alguien de mi personal, le digo, súbelo, por favor, es en Facebook, ¿no? En Facebook también estoy como Mario Gallardo Mendiolea, así es como me encuentran. Y son las dos plataformas que más utilizo en realidad. No soy hombre que tenga equipo, ni que tenga pirámides, ni que tenga financiamiento, y bueno, pues lo poco que hago, lo hago con todo el amor del mundo por mi país, cumpliéndole la promesa a mis hijos y además, pues pensando en que todos somos una familia, y yo desde aquí, pues le mando un abrazo a toda la gente y te agradezco, Marc, la oportunidad nuevamente de estar aquí y poder compartir contigo en este cafecito de plática maravilloso que nos hemos aventado. Rico, no, al contrario, mi querido Mario, yo de verdad quiero agradecerte, amigo, que hayas estado aquí. Ya es un tiempo que tenía tantas ganas de platicar contigo, pero bueno, anda uno saturado, tanto tú como yo, pero quiero recordarte que esta es tu casa, literalmente. Yo lo he dicho 1000 veces, hablando claro, esta plataforma que gracias a nuestra audiencia ha ido creciendo, es una herramienta, y esto es para lo mismo. Yo también tengo el compromiso con mis hijos, y no puedo fallarles, Mario, y tengo el compromiso con este país que lo he recorrido de punta a punta tantas veces y que se te mete en las venas. Y sí, lo veo también como una gran familia, ahorita conflictuada, pero es familia a final de cuentas. Entonces vamos a cumplir la promesa. Esta es tu casa, literalmente, Mario. Esta es tu herramienta, úsala, por favor, y va a ser un placer recibirte próximamente aquí y vernos para darte el abrazo en persona, mi querido amigo. Claro que sí. Muchas gracias, Marc, nuevamente, y un saludo para todos. Que nadie se desanime, tenemos mucho trabajo por hacer, y bueno, no podremos disfrutar de la victoria el 3 de julio si no trabajamos antes mucho primero. Esto va a costar, pero qué bueno que nos cueste, porque así vamos a valorar más el triunfo cuando lo alcancemos. No hay que desanimarnos, no somos pocos, ni somos tontos, y además yo le digo a todas las personas de fe, Dios está de nuestro lado, así es que no tenemos nada que perder, al contrario, mucho que ganar, es que vamos por México. Qué mejor manera de despedirnos, vamos por México y que renazca este